Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 7 de febrero en una rueda de prensa más para dar a conocer los pormenores del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 20, CIAM 2018. En esta ocasión con los módulos de Patología Clínica y el módulo de Medicina Interna. Nos hacen favor de acompañar en el presidium el doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018. Muy buenos días, doctor. También es un gusto saludar al doctor Gustavo Rodolfo Rodríguez González, coordinador del módulo de Patología Clínica. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Gabriel Arturo Ramos López, también coordinador del módulo de Medicina Interna, CIAM 2018. Muy buenos días, doctor. Y es un gusto tener aquí al doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, miembro del comité organizador del módulo de Medicina Interna, CIAM 2018. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver en el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara, en YouTube y redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ariel Miranda Altamirano. Muy buenos días. Cada vez más cerca de nuestra feria académica de excelencia, que será el CIAM 2018 en su 20ª edición. Estamos a 2 semanas del arranque de los trabajos de este congreso, en el cual hemos puesto todo nuestro esfuerzo para lograr la conjunción del mejor programa multidisciplinario que atienda las necesidades de actualización y capacitación de nuestro personal y del personal médico de nuestro estado. Hoy estamos presentando a los módulos de patología clínica y a los módulos de medicina interna, en afianzando este carácter multidisciplinario del Congreso. A mí siempre me queda el gusto de trabajar en un hospital donde la formación de equipos multidisciplinarios es vital. Y hoy lo reflejamos en este Congreso Internacional Avances en Medicina en su versión 2018. No dejen de inscribirse, no dejen de asistir. Las inscripciones están abiertas en la página del Congreso. Recuerden www.ciamhcg.com. Por favor, ahí los esperamos. Será un gusto tenerlos con nosotros los días 22, 23 y 24 de febrero en la Expo Guadalajara. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ariel Miranda Altamirano. Vamos ahora a escuchar la intervención del doctor Gustavo Rodolfo Rodríguez González. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues invitarlos pues a nuestro módulo de patología clínica que abarca muchos temas, principalmente, o es parte principal de un hospital, ¿no? Que es hacer muchos exámenes a los pacientes para poder llegar a un diagnóstico, y somos por eso un departamento auxiliar de diagnóstico y tratamiento. Entonces, pues nuestro módulo quiso enfocarse en varios temas o varias materias que se manejan en tanto lo que es banco de sangre como laboratorio. Entonces, nuestro primer tema o el primer día que tenemos banco de sangre, pues queremos volver a las bases porque hemos hecho mucha tecnología, tenemos mucha tecnología de punta, tanto en laboratorios como banco de sangre, que realmente avanzamos tanto que se nos olvidan las bases. Entonces quisimos utilizar este día para tener parte de lo que es bases de mucha gente, porque como va mucho estudiante, va mucho profesional que ya tiene experiencia en el módulo o que ya tiene experiencia en este departamento, entonces quisimos enfocarnos un poquito en también pensar en los estudiantes para su formación. Y bueno, tendremos varios exponentes que nos van a apoyar en estos temas y que son gente importante en varios ámbitos, tanto en la calidad como en el proceso de sus muestras. Entonces, igual, pues pusimos en los demás días varias actualidades que realmente también se están manejando en la modernidad y que están saliendo a la luz
para tener mejores diagnósticos o tratamientos para un paciente. Igualmente, lo que es el sábado, tenemos varios temas también que nos ayudan mucho a evitar ciertos abusos en ciertas cosas, porque de acuerdo a nuestra experiencia que tenemos en ese hospital de 30 años, hemos visto que hay veces que los mismos estudiantes abusan mucho de medicamentos, abusan mucho de productos para llegar a un diagnóstico. Entonces, quisimos, pues, pensando en el presente y pensando en un futuro, pues agregar muchos temas que van a ser de importancia para este congreso. Muchas gracias por su exposición, doctor Gustavo Rodolfo Rodríguez González. Ahora escucharemos al doctor Gabriel Arturo Ramos López. Muchas gracias. Bueno, dentro del módulo de medicina interna tenemos una vasta oferta para los médicos, la oportunidad de actualizarse en temas que son del diario quehacer de la práctica médica. En la medicina interna pues se manejan prácticamente todos los problemas de salud de la persona adulta, excepto los problemas propios de la mujer, que los abarca ginecología, y los problemas quirúrgicos. Entonces, bueno, el campo de conocimientos es muy vasto, abarca enfermedades, las que quieran imaginarse, enfermedades reumatológicas, endocrinológicas, enfermedades del corazón, de los pulmones, infecciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no nos alcanza los 3 días del Congreso para poder abarcar cada una de estas subespecialidades, pero hemos, en esta ocasión, en esta edición, querido centrarnos básicamente en algunos temas que son relativamente frecuentes, pero que no por frecuentes quiere decir que ya está dicha la última palabra en cuanto a la actualización de los conocimientos sobre qué hacer con un paciente que está afectado de X enfermedad o de X problema, y cuáles son los procedimientos actuales, tanto terapéuticos como de diagnóstico. Así las cosas, trataremos algunos temas de infectología, como infección de vías respiratorias, como neumonías, y trataremos temas de actualidad en infección de vías urinarias. Igualmente, en el área de gastroenterología, ¿qué dicen los expertos actualmente sobre el manejo del paciente con sangrado de tubo digestivo alto, el paciente que tiene ascitis refractaria, el paciente con diarrea? ¿Cuáles son los conceptos actuales que debemos de tener a la vista todos los médicos que estamos en las trincheras en el manejo con los pacientes? En esta ocasión vamos a dedicar un simposio a lo que es el proceso de enseñanza del próximo especialista en medicina interna. Tocaremos temas como cómo podemos utilizar las tecnologías de la información, las tecnologías modernas de la enseñanza, precisamente aplicadas en la formación de los ahorita residentes de medicina interna, aspirantes a convertirse en especialistas de esta materia. Veremos qué dicen las pautas actuales respecto al proceso de enseñanza de la medicina interna, y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los hospitales en donde tenemos la fortuna de formar especialistas en esta materia. Trataremos también, y enseguida le daré el uso de la voz al doctor Gómez Vidrio, algunos aspectos sobre diabetes mellitus, y también un tema central va a ser enfermedades cardiovasculares por la alta prevalencia que tienen estas, las grandes implicaciones que tienen en su pronóstico. Y casualmente, pues quiero comentarles que en esta ocasión nuestro congreso coincide con otra gran oferta de conocimientos que organiza otra sociedad en el área de cardiología. Pero decidimos no pelearnos, decidimos mejor unir esfuerzos, y contamos con el apoyo de esa institución, que es el Congreso de CADESI, donde afortunadamente hemos visto la forma de facilitarnos ponentes de alta talla internacional que nos ayuden en ambos congresos a tenernos con actualidades en el tema de enfermedades cardiovasculares. Así pues, hablaremos de situaciones tan graves como son la insuficiencia cardíaca, con tanto implicaciones en el pronóstico en la vida laboral de una persona con insuficiencia cardíaca. Hablaremos de otro problema que es también muy frecuente, sobre todo en la población adulta. Se calcula que más del 10% de las personas que tienen más de 80 años tienen una arritmia que se llama fibrilación auricular. Entonces hablaremos también sobre cuáles son los aspectos relevantes en el
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Estableceremos con ayuda de los expertos cómo debemos de calcular el riesgo cardiovascular que tiene una persona actualmente de tener un evento cardíaco en los próximos años. Esto contaremos con ponentes de Estados Unidos y también sobre algunos temas de actualidad sobre el manejo intervencionista del infarto agudo del miocardio. Entonces esa es la parte de la oferta, porque mi maestro extenderá más estos comentarios sobre el área de medicina interna. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ramos López. Entonces escucharemos con atención al doctor Héctor Gómez Vidrio. Gracias, muy buenos días a todos. Agradecido por la presencia de todos los medios de difusión. Y en lo que a nosotros compete el servicio de endocrinología, hemos tenido a bien organizar un módulo que abarcará pues prácticamente toda la mañana del sábado 24 de febrero y que es relacionado con dos patologías, dos enfermedades que consideramos realmente de profundo interés y que se refiere en efecto a lo que es la diabetes mellitus y lo que es la obesidad. Son dos patologías, dos enfermedades que lamentablemente han venido aumentando su incidencia progresivamente y como yo le he comentado, creo que todavía nos falta mucho por hacer en relación a estas dos enfermedades, que por supuesto son enfermedades que hay que admitir que hasta la actualidad no son curables, pero que afortunadamente son controlables. Y que hay que controlarlas y mantenerlas controladas porque irremediablemente si no se mantienen controladas, va llevando al paciente a complicaciones que a medida que van apareciendo una tras otra, van mermando primero su calidad de vida, hasta luego lamentablemente acabar con ella. Entonces, en virtud de este enfoque, la diabetes tiene una incidencia, aunque se ha reportado, una incidencia de aproximadamente entre 10 a 12% de la población mexicana. Pues yo considero que son cifras que son menores a la realidad. ¿Y por qué? Porque hay muchos enfermos diabéticos que siendo diabéticos lamentablemente lo ignoran. Pacientes que reporto que las cifras normales de glucemia en ayunas, de glucosa en sangre en ayunas, oscilan entre mínimo el rango de mínimo 70 a máximo 110. Arriba de 126 y 2 determinaciones ya hacemos diagnóstico de diabetes. Y una persona, un paciente puede tener 130, 140, ya acusa su diabetes, no hay ninguna sintomatología y el paciente ignora que es diabético. Por eso yo considero que un promedio, a mi opinión personal, es que mínimo entre un 25-30% de la población mexicana presentan diabetes. Si hacemos una encuesta, creo que todos los aquí presentes y cuando tenemos algunas reuniones que hacemos preguntas, encuestas, pues prácticamente es raro aquella persona en el pueblo mexicano que no tenga un antecedente familiar directo de diabetes. Por este motivo, por todo esto expuesto, consideramos que hay algunos temas muy interesantes a tratar, como es por ejemplo lo referente a lo que es el tratamiento, los avances en el tratamiento actual, el tratamiento farmacológico sobre diabetes mellitus. Y asimismo también hablaremos de algo que es muy importante, que son dentro de estas complicaciones los problemas cardiovasculares. Está aceptado que el índice más alto de mortalidad en nuestro país es por 3 enfermedades metabólicas. Una es la diabetes, otra es la obesidad y como lo mencionaba el doctor Ramos, otra es efectivamente los trastornos cardiovasculares. Y hablaremos de las complicaciones del corazón, de los vasos, los trastornos cardiovasculares en enfermos diabéticos. Asimismo, trataremos lo referente a lo que es la educación y yo subrayo que esto es importantísimo, sobre todo en relación a diabetes, pero asimismo a obesidad. Y no únicamente el proceso educativo dirigido al propio enfermo, sino también a su familia, porque la familia desempeña un papel importantísimo en derredor a su familiar diabético. Y ya no digamos en lo que se refiere a la obesidad. Yo quiero insistir mucho en ello porque una de las explicaciones del por qué la obesidad tiene índices tan elevados es porque lamentablemente no se ha querido entender, comprender, aceptar que la obesidad es un serio problema de salud. Yo en lo personal le temo más a una obesidad que a una diabetes. Entonces la población sigue interpretando la obesidad como simplemente un problema estético y social. Es decir, siempre lo externan los pacientes, yo ya aumenté mucho, yo ya engordé y necesito adelgazar. Esto es enfocar el problema desde el punto de vista estético y social y entonces no hay un enfoque apropiado
y por lo tanto no se controla la obesidad y también va llevando a muchísimas complicaciones. Trataremos también el tema relacionado a la cirugía bariátrica, es decir, el tratamiento de la cirugía mediante el tratamiento de la obesidad mediante la cirugía. Advierto que no es la solución total y que todo paciente que ha sido sometido a cirugía, todo paciente obeso que ha sido sometido a cirugía bariátrica, debe haber un control posterior para que efectivamente no surja ninguna complicación metabólica, y esto queda a cargo del médico endocrinólogo. Hablaremos finalmente de lo que es la perspectiva en el tratamiento de la diabetes y por supuesto también de la obesidad. Y por último, por referente a qué hay en el futuro sobre diabetes preferentemente, qué nos espera en el futuro, cómo podemos tratar a la diabetes. Y por supuesto, un tema importantísimo es lo referente a la profilaxis, la prevención de estas enfermedades, que como todo en medicina, primero es prevenir y no después ya tratar de remediar una vez que han aparecido este tipo de problemas. Entonces, están todos invitados y espero que nos acompañen a este módulo que considero analiza estos temas tan importantes que son, repito, diabetes mellitus y obesidad. Muchas gracias, doctor Gómez Vidrio, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Sí, buenos días, doctores. Iván Mendo de Televisa. Se ha dado de un tiempo acá unas modas, al menos en Estados Unidos, de que la gente consuma el agua cruda, la leche cruda, que no se vacunen a los niños, porque hay la idea entre algún sector de esa población norteamericana de que esas vacunas no remedian nada y hay que volver, digamos, a lo básico. Entonces yo quisiera preguntar si estas cosas y el que la gente no siga en nuestra sociedad las prescripciones médicas o los abusos de los que usted habló de a veces de sobremedicar, si nos traen a enfermedades que ya habían desaparecido como poliomielitis, algunas otras, a que regresen, la tuberculosis, si estamos en un nuevo escenario de reaparición de enfermedades o nuevas enfermedades que van apareciendo por nuestros hábitos modernos. Bueno, ahí de acuerdo a lo que hemos tenido en experiencias, sí han resurgido varias enfermedades que se supone que ya estaban erradicadas y que no es muy comunes en una ciudad tan grande como esta, ¿no? Un ejemplo, la tuberculosis, que nos ha estado resurgiendo en muchos pacientes, sean niños, sean adultos, hay muchas edades que se captan, ¿no? Entonces, se supone, la Secretaría de Salud y toda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha erradicado muchas enfermedades como la polio, que no se ha presentado tan frecuentemente. Creo que hubo un caso hace poco. Pero sí, ¿por qué? Porque la gente ya no cree a veces en lo que es la medicina, ya no cree en las vacunas, ya no cree en muchas cosas. Entonces, sí es posible que puedan resurgir, pero no tanto porque la Secretaría de Salud o cualquier institución hospital o de salud lo esté, no curando, sino por la misma gente que ya no cree en todo ese tipo de cosas y las nuevas modas y los modismos de no utilizar vacunas, eso nos ha llegado o nos ha provocado que vuelvan a resurgir esas enfermedades. Entonces, sí es posible, ¿no?, que pudiera estar surgiendo todo esto. Es reforzar, pero también hacer conciencia, concientizar a la gente de que no es un modismo de estar utilizando vacunas, es una necesidad ya del ser humano. ¿Por qué? Porque ha llegado un desarrollo tan grande que ha llegado a ser tan susceptible otra vez. Un ejemplo, una parasitosis en Estados Unidos, pues es así como un boom, ¿no? Entonces sí es necesario que la gente se concientice que no es una moda de utilizar vacunas, es una necesidad del ser humano para poder utilizar estos medicamentos. Doctor, en ese sentido, ¿cuáles son algunas de las enfermedades que podrían resurgir a raíz de que existen estos grupos antivacunas? Pues estamos hablando de lo que es la tuberculosis, que normalmente te la ponen en la primaria, ¿no? Otra de las enfermedades que no es tanto una enfermedad, sino es las parasitosis, que aquí están surgiendo de nuevo. O sea,
ya habíamos erradicado porque se supone que tenemos un tratamiento preventivo durante toda nuestra vida y llegamos otra vez a surgir con tener ascaris o a tener ciertos parásitos que ya no eran comunes, ¿no? Esto también tiene mucho que ver, pues, que también muchas zonas donde se siembra probablemente no se esté regando con aguas limpias. Entonces, esto nos está haciendo que también igual no cuiden a sus animales por una brucelosis y nos lo estén presentando en una ciudad que probablemente ya habíamos erradicado las enfermedades, nos vuelvan a surgir. Entonces, una brucelosis que ya también se había considerado ya como erradicada, sigue surgiendo ya. Tenemos lo que es la tuberculosis, tenemos las parasitosis, o sea, hay una infinidad de enfermedades que consideramos que ya las habíamos quitado y desgraciadamente es en la ciudad, ya no en el campo, ya es una ciudad la que está presentando estas enfermedades. Hola, doctor. Al principio mencionaba sobre los abusos médicos para llegar a un diagnóstico. Aquí que nos abunde un poquito más en ese sentido, por favor. Ok. Ya los médicos o los nuevos médicos ya no son clínicos, son exámenes. Y pídele, ya usan hasta perfiles que desconocemos en un laboratorio. Nos llegan las solicitudes con perfiles que decimos, ¿y esto qué es? ¿No? Un ejemplo, un perfil de nutrición. Dices, bueno, ¿qué quieres de ese perfil nutricional? ¿O qué exámenes pides para saber qué es lo que quieres? O sea, ya nomás te ponen perfil nutricional. Ah, canijo. Pues, ¿qué pruebas quieres? ¿Dónde está? Es lo que hemos insistido mucho en los médicos, que sean más clínicos, que no estén abusando tanto de un laboratorio. Un laboratorio es para auxiliar en un diagnóstico, no es para sacarte el problema, ¿sí? Porque hay médicos que yo creo que pasan la carrera con los ojos cerrados por cumplir, pero no se capacitan para realmente ya llegar al campo clínico y establecer un diagnóstico y ayudarse con un examen. Yo como auxiliar de diagnóstico y tratamiento te voy a decir, confirmarte tus sospechas, pero no decirte de qué está enfermo el paciente. Hemos batallado mucho con eso, ¿no? Que los nuevos médicos ven tanta tecnología o ven tantas cosas nuevas que todo lo quieren usar aunque no lo ocupen, ¿sí? ¿En qué porcentaje, doctor, se está reflejando esta situación? Pues estamos hablando yo creo que de un 70% de los médicos abusa de eso, un 70 o un 80. Muy pocos han sido ya clínicos, ya son más, abusan pues de todo este tipo de exámenes. La siguiente pregunta. Gracias. También en ese mismo sentido hay un abuso de medicamentos, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de la resistencia que están creando algunos agentes a los antibióticos, Sí. por ejemplo. ¿Cuándo vamos a empezar a ver las consecuencias de estas cuestiones o ya se empiezan a notar? De hecho, ya hay consecuencias. Hemos tenido una serie de bacterias, para nosotros en el área de microbiología, ya tenemos los antibiogramas, que es como hacemos nosotros para poder decir qué antibiótico va a poder matar esa bacteria. Desgraciadamente ya no nos están funcionando, están siendo muy resistentes las bacterias a esos antibióticos. Entonces, eso es lo que queremos con los médicos, que no estén abusando. De hecho, hay comités también ya que se dedican a estar vigilando que no haya ese abuso de antibióticos. Me ha tocado por experiencia gente que dice, yo me tomo una ampicilina, traigo irritación de garganta, me tomo una ampicilina hoy y ya me curé mañana. ¿Dónde está la continuidad del tratamiento? Creen que es como un analgésico, un antibiótico, y la gente confunde los analgésicos con un antibiótico. Entonces, a la hora de que nosotros nos llevan los médicos un cultivo de alguna bacteria de donde esté teniendo ese crecimiento en el paciente, a la hora de nosotros hacer un antibiograma, resulta que nada más tenemos 1 o 2 antibióticos sensibles a esa bacteria, y ya el resto, que son 20 y tantos medicamentos, ya no sirvieron a ese paciente. Entonces estamos abusando después a utilizar ya medicamentos de nuevas generaciones para poder combatir las bacterias. Entonces nosotros en el área de laboratorio sí nos hacen batallar mucho para buscar qué pudiera servirle a ese paciente para que el médico pueda dar un tratamiento eficaz y un tratamiento bueno para ese paciente. ¿Podría derivar incluso en el aumento de algunas muertes?
los pacientes o no hacer Procuramos tan no grave la llegar a enfermedad? eso. Todo hospital, todo médico se hizo para aliviar, para curar y no llegar a ese fin. Si llegamos a ese fin, desgraciadamente es porque ya no el paciente, hay veces que por el paciente abusó de ese medicamento, ya no pudimos hacer nada, tanto médicos como el área de laboratorio. Entonces, a veces tiene mucho que ver también la gente en este aspecto, ¿no? Que no tiene conciencia de no abusar de los medicamentos. Por eso la Secretaría de Salud ahora te hizo que lleves una receta, que realmente lleves un tratamiento tratado por un médico tratante y puedas no abusar, porque era antes llegar a las farmacias y comprar cuanto antibiótico te pudieras comprar, ¿no? ¿Cuáles serían los medicamentos que han detectado que las personas están abusando más? Muchos. Ok. Aquí más bien, si gustan hacerle esa pregunta, que es aquí a los internistas, que son los que yo en ese aspecto, yo soy laboratorio, yo nada más doy un auxiliar de diagnóstico. Aquí los internistas son los que podrían a decirles realmente esa estadística, ¿no? Concretamente, el abuso que hay, del que hay más o mal uso, es sobre todo de antibióticos, porque la persona se los autoprescribe. En esto ha ayudado mucho los esfuerzos de las autoridades de salud en el sentido de ya no vender antibióticos a menos que se cuente con una receta médica. Pero bueno, los mexicanos somos muy ingeniosos y siempre encontramos la manera de esquivar ahí algunas reglamentaciones. Y luego, aunque se tenga el antibiótico, sí es parte de la idiosincrasia también. Bueno, al segundo día ya me siento bien, pues ya para que me lo sigo tomando. Entonces dejan esos tratamientos incompletos, lo cual da lugar a que se cree, como preguntaba su compañero, la resistencia a antibióticos, que hace que tengamos cada vez más frecuentemente bacterias resistentes a cualquier tipo de antibiótico, que son un verdadero riesgo para la salud del individuo, ¿sí? Sobre todo en los medios hospitalarios. Vemos infecciones por superbacterias que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos. Doctor, como consecuencia también gastrointestinal, ¿podría derivarse algún antibiótico que se esté abusando de él y que pueda ocasionar algún daño gastrointestinal severo? ¿O alguno a destacar, alguno que pueda resaltar que hayan detectado con más incidencia? No en realidad, pero no solo los antibióticos, o sea, prácticamente todos los medicamentos se experimentan una serie de cambios cuando los ingiere la persona o cuando se los aplica a la persona. Esto le llamamos el metabolismo del medicamento, ¿sí? Entonces, en ello interfiere mucho las funciones del hígado y las funciones del riñón, o sea, son los dos órganos o los dos sistemas por los cuales se metabolizan y se excretan estos medicamentos. Entonces, sobre todo hay riesgo pues de que haya algún daño a estos dos órganos principalmente, pero no exclusivamente, ¿sí? Son los que con más frecuencia se pueden ver afectados, pero no exclusivamente. Doctor Gómez Vidrio, ¿cuál es el panorama que se observa para los próximos años con las enfermedades que están ocasionando el mayor número de muertes, como son las cardiovasculares, la diabetes mellitus y la obesidad? Pues lamentablemente sí existe el panorama que no es nada agradable, porque si analizamos la historia de cómo ha venido evolucionando este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, que han sido las mencionadas, diabetes mellitus, obesidad e hipertensión arterial. Y esto ha venido lamentablemente en aumento, entonces yo creo que el pronóstico pues es exactamente lo mismo. Por eso insistimos, y yo lo comenté, que hace falta todavía muchas cosas que hacer en cuanto a la prevención, en cuanto al manejo y en cuanto a ir descubriendo nuevos medios, nuevos medicamentos para poder lograr un control. Pero desde luego, insisto, es fundamental que la población entienda y acepte este tipo de problemas para evitar que en el futuro se sigan incrementando. Y no nomás es hablar de incremento en las estadísticas de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, sino la mortalidad que por supuesto por consecuencia traen estas enfermedades
cuando no son controladas y desde luego a consecuencia de las complicaciones que provocan. ¿Y las políticas públicas cómo están, tomando en cuenta que en este sexenio y también en el pasado se enfocó mucho a la cuestión de la prevención de la diabetes mellitus y la obesidad? Bueno, sí, la prevención indudablemente que ha sido fundamental, mas sin embargo, insisto, pues ha sido insuficiente. Sobre todo en lo que se refiere a obesidad. En cuanto a la diabetes, pues yo creo que ya la población está más concientizada, pero en cuanto a obesidad no. Y por ejemplo, hablando de obesidad, en cuanto a prevención, hablaremos de sobrepeso, porque ya el sobrepeso ya es una situación anormal. Entonces, una persona que tiene ya un índice de masa corporal entre 25 y 29% ya está en sobrepeso. Y este sobrepeso también va a traer complicaciones. Entonces, cuando no se previene el aumento de peso, el sobrepeso, pues va a venir, por supuesto, la obesidad. Y en cuanto a la diabetes, la prevención es fundamental, sobre todo. Yo he insistido mucho en que toda aquella persona que tenga familiares diabéticos directos, un hermano, hermanos, el papá, la mamá, los tíos, hasta los abuelitos, y que además haya agregado sobrepeso y obesidad, porque subrayo que sobrepeso y obesidad fomentan mucho la aparición de diabetes. Entonces, toda persona que tenga estos antecedentes debe acudir con el médico para un chequeo y ver si existe efectivamente ya diabetes o no. Estos son los aspectos fundamentales en cuanto a la prevención, tanto para diabetes como para obesidad. Doctor, una última pregunta de mi parte. Mencionaba que considera que las cifras oficiales pues están por debajo de la realidad. Hablaba de un 25-30% de la población mexicana, probablemente con diabetes. ¿Estas cifras podrían aplicar exactamente igual al estado de Jalisco o hay circunstancias o hábitos de sus habitantes que puedan incrementar o disminuir estos números? Bueno, indudablemente que esto va en paralelo también con la obesidad y, por ejemplo, está demostrado que en nuestros estados del norte hay mayor índice de obesidad y consecuentemente también de diabetes, a diferencia del sur. Y en el centro, digamos que estamos en una etapa intermedia, ¿no? Pero realmente yo creo que los hábitos y sobre todo alimentarios son fundamentales para el manejo de las dos enfermedades. Yo creo que la alimentación es primordial. Y es precisamente a donde debe ir orientada lo que yo comentaba, el proceso educativo, para educar a nuestros enfermos diabéticos y obesos acerca de saber qué es exactamente lo que deben comer, qué tipo de alimentos, en qué raciones, con qué frecuencia. Todo esto es muy importante para poder evitar este tipo de problemas, de las complicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Iván. Doctor Gómez Vidrio, ¿usted cree que algún día podemos ver, considerando que los mexicanos tenemos unas dietas hipercalóricas, en los paquetes de galletas, de comida chatarra, en los refrescos, una calaverota? Porque parece que cuando van a legislar los diputados se ponen de acuerdo con los de la COFEPRIS y se voltean para otro lado, y las etiquetas todavía, a pesar de que les ponen kilocalorías, etcétera, etcétera, no son claras para nuestra población. ¿Qué falta para que aparezcan estas calaveras de que el azúcar es veneno y se puede evitar este tipo de problemas? Bueno, yo considero que uno de los aspectos fundamentales, y esto entra en el proceso educativo que yo mencionaba, y esto es para todos, efectivamente el checar las etiquetas antes de consumir cualquier tipo de alimento. Generalmente pocas veces lo hacemos. Llegamos a un supermercado y tomamos un medicamento y porque es sabroso se nos antoja y lo consumimos, pero no nos podemos a revisar las etiquetas. Inclusive yo subrayo que muchas veces las etiquetas vienen enfocadas a un aspecto de mercadotecnia, porque por ejemplo nos dicen que tal alimento en la etiqueta dice sin azúcares, y luego lee uno el contenido y hablan que hay hidratos de carbono tantos gramos. Entonces quiere decir que sí existen azúcares en ese alimento, ¿no? Entonces sí es fundamental el que pues estemos al pendiente de qué es lo que comemos. Y esto nos evitará pues este tipo de problemas que estamos señalando. Desde luego, yo he insistido mucho que la educación es fundamental desde el mismo niño, ¿no? Y yo le he comentado el que para mí la educación a nivel de las escuelas en la enseñanza primaria es fundamental. Que debe haber, en mi criterio, una clase de nutrición en las enseñanzas primarias para que el niño sepa
qué es lo que le conviene comer. Porque mientras no exista eso, pues el niño va acostumbrado a que toma el refresco embotellado X, a que le invita la mamá y va a tomar algún alimento condimentado, rico en azúcar, ricos en grasas, y el niño lamentablemente se va habituando y esto le va llevando a la obesidad. Inclusive también yo subrayo el aspecto de la mamá. Yo considero que es inapropiado que una mujer obesa se embarace, porque automáticamente la madre va a contaminar al bebé y va a ser un bebé que va a ser obeso a futuro en el adulto, con seguridad que va a desarrollar obesidad. Entonces hay muchas cosas que hacer todavía. La Secretaría de Salud pues ha intervenido favorablemente, pero repito, creo que nos falta mucho en general para lograr evitar este tipo de enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más inquietudes por su parte, les agradecemos mucho su presencia esta mañana. También le agradecemos sus intervenciones a los integrantes del Presidium. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.